William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, y dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos enseñe lo que su palabra significa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El templo de Dios es algo misterioso para muchas personas porque no comprenden este gran misterio de ese templo divino. Encontramos que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios se reveló a él, y en el monte Sinaí, allí encontramos que Dios le dejó ver en la dimensión celestial, y él vio el templo que está en el cielo. Y le fue dicho a Moisés que conforme a lo que él vio en el cielo, construyera un tabernáculo, un templo, aquí en la tierra. Porque ese templo que Moisés, o tabernáculo que Moisés construiría, sería tipo y figura de las cosas que están en el cielo. Encontramos que el gran apóstol San Pablo, conociendo este misterio del templo que hizo Moisés, nos habla él en la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos en el capítulo 9, verso 1 en adelante, diciéndonos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, un tabernáculo terrenal, un templo terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes,
en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora aquí encontramos que San Pablo nos muestra cómo estaba dispuesto el tabernáculo que hizo Moisés. También nos enseña que aquellas cosas eran tipo y figura del que está en el cielo. Ahora nos dice así San Pablo en el capítulo 8, verso 1 en adelante de la carta a los hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, Cristo por supuesto, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Podemos ver que lo que Moisés estableció en la tierra, en medio del pueblo hebreo, aquel tabernáculo y la orden sacerdotal, encontramos que es tipo y figura de lo que está en el cielo, pero no es la realidad de lo que está en el cielo, sino solamente tipo y figura en lo que lo celestial viene a la tierra. Y por cuanto Cristo, el hombre celestial, vino a la tierra, encontramos que siendo la morada de Dios, nuestro Señor Jesucristo, allí tenemos un templo, un tabernáculo perfecto donde moraba Dios. Y encontramos que en el cielo, pues Dios tiene un templo, un lugar. Hay un trono también donde Dios está sentado. Y encontramos que también nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote o sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ha construido un templo, pues así como Moisés construyó un templo, un profeta como Moisés, nuestro Señor Jesucristo, del cual Moisés habló que vendría, ha estado construyendo un nuevo templo. También el rey Salomón construyó un templo en el cual colocó el arca del pacto. Podemos ver que en ese templo que Salomón construyó, colocó en el lugar santísimo 2 querubines gigantes de 10 codos de altura, y los construyó de madera de olivo, y luego los cubrió de oro.
encontramos que cuando colocó el arca del pacto en el lugar santísimo, también el arca del pacto tenía 2 querubines de oro, hechos de una sola pieza, y en medio de los 2 querubines de oro era que en el tabernáculo que hizo Moisés estaba la presencia de Dios. En esa columna de fuego, la Shequina estaba allí presente, y cuando Moisés entraba, desde ahí le hablaba Dios a Moisés. Cuando ya estaba construido el templo o tabernáculo, encontramos que ahí estaba Dios siempre hablándole a Moisés conforme a como él había prometido. Y encontramos que no podía entrar al lugar santísimo cualquier persona o cualquier sacerdote. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre del sacrificio del macho cabrío, sacrificio que se llevaba a cabo para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Era en el mes séptimo, el día 10. Encontramos que ese era el día para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y encontramos que además de Aarón, del sumo sacerdote, ¿quién era la otra persona que podía entrar al lugar santísimo y no tener problemas con Dios, no morir? Moisés. Porque esto es tipo y figura de un ministerio dispensacional, el cual puede entrar al lugar santísimo. Ahora, encontramos que en ese lugar santísimo estaba Dios en medio de los 2 querubines. Ese es el lugar más importante del templo. Encontramos que el lugar santísimo estaba al oeste del templo. Al este del templo estaba el mar, un mar de bronce en el cual colocaban agua. Ese mar de bronce estaba sobre 12 bueyes, y también estaba en el este, allá en el frente, por el pórtico, por ahí en el atrio del este, estaba también el lugar donde colocaban los sacrificios, donde los ofrecían a Dios. Allí estaba ese altar del sacrificio. Ahora, todo lo que hizo Moisés y todo lo que hizo el rey Salomón en la construcción, dedicación y funcionamiento del templo, encontramos que es tipo y figura del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es uno mayor que Moisés y mayor que Salomón. Ambos, miren ustedes, los tres construyendo
un templo para Dios. Pero ¿cuál es el templo que permanecerá? El de Moisés ya no se sabe dónde está. El que hizo Moisés. El que hizo Salomón, lo único que se sabe es el lugar donde estuvo en una ocasión. Pero el que ha estado construyendo nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está? Aquí estamos nosotros, parte de ese templo. ¿Y dónde está el resto? Están en el paraíso, porque ya ellos cumplieron la parte correspondiente en el templo, en la construcción de ese templo. Así es que siendo que el templo que el Señor Jesucristo ha estado construyendo es el que permanecerá para siempre, pues es uno mayor que Moisés y es mayor que Salomón. Por lo tanto, tanto ellos como sus ministerios y la construcción del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón son tipo y figura del gran templo espiritual que haría nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres templos están construidos de acuerdo al modelo que está en el cielo. Ahora, miren ustedes cómo Moisés construyó el lugar santísimo, construyó el templo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por el atrio encontramos el este, o sea, la entrada, y en la entrada encontramos el mar de vidrio o mar de bronce, ahí con agua, sobre 12 bueyes, y encontramos también el altar del sacrificio. Encontramos que fue en el este, en la tierra de Israel, que está en el medio oeste, donde se llevó a cabo el sacrificio por el pecado por nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona para entrar al templo del Señor Jesucristo tiene que entrar por el este, tiene que entrar por la obra del Señor Jesucristo correspondiente al este en su primera venida. Luego encontramos que se pasa al lugar santo. En el lugar santo hubo un candelabro de oro con 7 lámparas, las cuales fueron encendidas una a una. La primera fue encendida con el fuego divino y encontramos que del fuego divino que fue manifestado en la inauguración de ese fuego, que vino sobre también los sacrificios que fueron ofrecidos allí, encontramos que fue encendida la lámpara y encontramos que el sacerdote encendía las lámparas, la primera, y con la luz de la primera, luego tomaba de ahí luz y encendía la segunda, y luego con la luz de la segunda encendía la tercera, y así por el estilo. Ahora, siguiendo que todas estas cosas que están en el tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón son tipo y figura de las cosas celestiales, y siendo la iglesia del Señor Jesucristo celestial, siendo del cielo, los miembros del cuerpo místico de Cristo siendo personas celestiales del cielo, encontramos que al venir a la tierra vienen para formar parte de ese templo espiritual, de ese cuerpo místico de creyentes
en los cuales se van materializando en carne humana las cosas que están en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Ahora, el candelabro con sus 7 lámparas encendidas representa la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por 7 etapas en donde Dios ha colocado 7 mensajeros con la luz de Dios para cada etapa. Cada mensajero de Dios para cada etapa, representada en cada vaso o cada depósito donde estaba cada lámpara, encontramos que trajo la luz de Dios. Encontramos que la luz divina estuvo en él manifestada. Fue Cristo, la luz del mundo, resplandeciendo en y a través de cada ángel mensajero en el templo espiritual, que es su iglesia. Ahí fue encendida la primera lámpara, que fue San Pablo, y decía San Pablo: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. También le fue dicho por nuestro Señor Jesucristo: te he puesto por luz para los gentiles. Siendo puesto por luz para los gentiles, encontramos que fue Cristo en San Pablo, resplandeciendo en la primera edad de la iglesia gentil, en el lugar santo de su templo espiritual. Pues las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y encontramos que luego que terminó su ministerio, la luz pasó, Cristo pasó, el Espíritu Santo pasó, luego al segundo ángel mensajero y a la segunda edad de la iglesia gentil, la cual encontramos que está también en el candelabro con esos 7 vasos. Encontramos también que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, nos habla en el verso 5 de la siguiente manera: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ven que en el templo espiritual de Cristo, las 7 lámparas encendidas es de acuerdo a lo que hizo Moisés, a lo que también hizo Salomón y a lo que Dios tiene en el cielo. Ahora, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora vean lo que eso representa allá en el cielo. Ahora estos 7 espíritus de Dios los vemos también en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y dice así: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora aquí, en el cordero, los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos. ¿Por qué? Porque las 7 lámparas que están encendidas delante
de la presencia de Dios son los 7 ángeles mensajeros en donde moró el Espíritu de Dios y en donde se reveló a todos los hijos de Dios de cada edad y los llamó al templo espiritual de Cristo para que entraran y tomaran su lugar en ese templo, ocuparan su posición en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así fue como Jesucristo en Espíritu Santo, por medio de cada ángel mensajero, ha estado llamando y juntando a todos sus hijos en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, su templo espiritual. Encontramos que todo esto es de acuerdo a lo que está en el cielo. Y en el templo espiritual de Jesucristo, todo lo que está en el cielo se va haciendo carne, se va materializando en seres humanos. Fue tipificado en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. En todas las cosas que están en ese templo está tipificado todo lo que estará materializado en el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver claramente que no estamos aquí en este planeta Tierra por mera casualidad, sino por un propósito divino, para ser llamados y juntados en el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y ahí ser colocados en el lugar que nos corresponde, de acuerdo a cómo está establecido en el cielo. Por eso es que al templo espiritual de Cristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, nadie se une, nadie se junta, sino que se nace por medio del Espíritu Santo en ese templo espiritual, en ese cuerpo místico de creyentes. Por eso es que usted aquí en la tierra ocupa su posición de acuerdo a lo que está en el cielo. Nosotros no podíamos venir antes de este tiempo a la tierra. ¿Por qué? Porque conforme a cómo está en el cielo y en donde estamos nosotros allí representados, nosotros estamos en el cielo colocados en la parte que corresponde al fin del tiempo. Por eso es que en este tiempo final nosotros hemos aparecido, porque se está materializando aquí en la tierra, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, lo que está en el cielo. Y en este tiempo, la parte que corresponde al fin del tiempo, la parte que corresponde al trono de Dios que está en el cielo, se materializa en el cuerpo místico de Cristo en el fin del tiempo. Por eso es que luego de pasadas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde Dios envió 7 mensajeros, en donde estuvo el Espíritu de Dios, donde los 7 Espíritus de Dios estuvieron recorriendo la tierra desde el este hasta llegar al oeste, o sea, desde Asia Menor, en donde el primer Espíritu de Dios, en la manifestación primera a través de San Pablo, fue manifestado. Y luego en Europa, en 5 mensajeros, se manifestó Cristo en 5 grandes manifestaciones, cumpliendo 5 etapas o edades correspondientes al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y fueron colocados en el lugar santo del templo espiritual de Cristo los creyentes
de la primera edad, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, y luego pasa a Norteamérica, en donde abre la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, correspondiente también al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y llama a su pueblo correspondiente a esa etapa y los coloca en el lugar santo, y se cumple en ellos y en el mensajero esa parte correspondiente al séptimo vaso y al séptimo mensajero, o sea, a la séptima lámpara, con su luz, con su mensajero, en el cual estuvo Cristo. Y luego, la pregunta era, ¿y ahora hacia dónde vamos a ir? Se nos fue el séptimo ángel mensajero, se nos fue la séptima luz. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Dónde habrá luz para los escogidos de Dios? Ya que la luz que en las 7 edades de la iglesia gentil se recibía era la luz de Cristo por medio de cada ángel mensajero. Y en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, la luz era la del candelabro con sus 7 lámparas. Luego de terminadas las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, ¿hacia dónde vamos? Hay un llamado. El llamado de Jesucristo sube acá. ¿A dónde? En el templo espiritual de Cristo, al lugar santísimo, donde hay una luz, la luz de la Shekinah, la luz de la columna de fuego, para así alumbrar el alma, el corazón y el entendimiento de todos los hijos de Dios en esa nueva edad y etapa del templo espiritual de Jesucristo, lugar al cual nadie antes había entrado, excepto en visiones o sueños que tuvieron algunos profetas o ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, en donde vieron lo que vendría más adelante, lo que vendría después que las 7 edades de la iglesia gentil terminaran. Cuando terminan las 7 edades de la iglesia gentil, es que viene la parte más importante. Viene la parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Cristo se revela y en donde está el trono de Cristo. En el lugar santísimo estaba el trono de Dios, el trono de la Shekinah. Era sobre el arca del pacto en medio de los 2 querubines. Ahora, ¿cómo vamos a ver las cosas del lugar santísimo? Nadie puede ver en el templo de Dios nada a menos que no entre al templo y vea lo que hay ahí. Hemos viajado del este hacia el oeste. Al viajar del este hacia el oeste, viendo en el templo de Jesucristo, hemos visto las mismas cosas que estaban en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, pero siendo materializadas en seres humanos. Y ahora, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas, reservadas en el lugar santísimo para sus escogidos. Cosas que no pudieron ser dadas a conocer en edades pasadas y en dispensaciones pasadas, pues encontramos que el mismo lugar santo corresponde a la dispensación de la gracia. Y por esa causa, las cosas de la dispensación de la gracia eran las que tenían que ser predicadas. La primera venida de Cristo,
como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y dar a conocer todos los beneficios obtenidos por Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cómo recibir esos beneficios durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante la dispensación de la gracia, y así ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, o sea, nacer del agua y del Espíritu en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, cuando han terminado las 7 edades de la iglesia gentil, correspondientes a la dispensación de la gracia, encontramos que solamente queda un lugar, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, al cual nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote o Moisés. Eran las 2 personas que podían entrar. En una ocasión entraron unos hijos de Aarón o de uno de los hijos de Aarón. ¿Hijos de quién? Y 2 hijos entraron con incienso extraño, y encontramos que murieron allí, porque la presencia de Dios los quemó, los destruyó. Y nadie se atrevía a sacarlos, sino que los alaron, los sacaron fuera, y de ahí en adelante encontramos que el sumo sacerdote era el único que se atrevía a entrar, y temblando, entrar y asustado. No crean que entraba como decimos nosotros, no crean que entraba como Pedro por su casa. Ese es un dicho nuestro allá. Entraba temblando y no podía entrar sin llevar sangre del sacrificio del macho cabrío, el cual se hacía una vez al año para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, porque ese era el día de la reconciliación, el día 10 del mes séptimo. O sea que el sumo sacerdote no podía decir: yo voy a entrar para allá. Si entraba sin sangre, lo tenían que sacar, pero muerto. Aún entrando con sangre, iba temblando. Su vestidura tenía unas campanitas o campanillas e iban sonando. Y cuando escuchaban que él iba caminando, sabían que cuando esas campanitas sonaban era que estaba vivo, porque las campanitas suenan cuando hay movimiento. Y mientras él entraba al lugar santísimo, esas campanitas sonaban mientras él se movía, llevando a cabo la obra correspondiente para ese día y esa hora en específico. Si el pueblo no escuchaba las campanitas y no veía que salía el sumo sacerdote, entonces pensaban: tiene problemas el sumo sacerdote, si no es que ya murió. Y si moría el sumo sacerdote allí sin ofrecer la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la chequina, la columna de fuego, en medio de los 2 querubines, si no se llevaba a cabo esa labor allí, esa obra, no había reconciliación para el pueblo hebreo. ¿Y qué significaba eso? El juicio divino vendría sobre el pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo guardaba estas ordenanzas divinas. Y miren ustedes
cómo con algo tan sencillo el juicio divino era detenido y la bendición divina venía sobre el pueblo. Porque esto representa a nuestro Señor Jesucristo y su obra y su sangre derramada por todos nosotros. Siendo que en el Antiguo Testamento vivieron lo que era el tipo y figura, en el tipo y figura, miren ustedes cómo Dios mantuvo su misericordia sobre el pueblo. Y si con el tipo y figura fue así, ¿cómo más? ¿Cuánto más con lo que es la realidad de lo que fue tipo y figura? Ahora podemos ver que la misericordia de Dios venía sobre el pueblo. Dios no veía sus pecados porque la sangre estaba entre el pueblo y Dios. Y cuando Dios miraba a través de la sangre al pueblo, lo veía sin pecado. Por eso fue que en una ocasión, cuando Balaam fue a maldecir al pueblo hebreo, Dios le dijo: no lo maldigas, porque ese es un pueblo bendito. Y el que maldiga a ese pueblo será maldito. Balaam, cuando habló del pueblo hebreo, dijo que Dios no veía maldad en él, con todos los problemas y todos los errores y todas las faltas que cometía el pueblo hebreo. ¿Pero por qué? Porque estaban bajo la sangre, cubiertos por la sangre, de lo que era tipo y figura de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo el pueblo hebreo apreciaba estos tipos y figuras y sabía que, haciendo conforme a como Dios le estableció a través de Moisés al pueblo, la misericordia de Dios estaría sobre ellos. Pero cuando hacían contrario, el juicio divino venía sobre el pueblo. Ahora, siendo que todo es tipo y figura de Cristo y su iglesia y en su iglesia y la obra de Cristo, encontramos que para nosotros todo lo que Dios dio por medio de Moisés al pueblo tiene un significado más grande para nosotros que lo que tuvo para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver el tipo y figura y podemos ver la realidad de ese tipo y figura. Y al ver la realidad de ese tipo y figura, al ver lo que ese tipo y figura es y ver cuando se materializa, entonces la bendición es mayor para todos nosotros. Encontramos que la trayectoria de Cristo y de su iglesia es del este al oeste, para formar el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, el templo o tabernáculo del Señor Jesucristo. Y cuando terminan las 7 edades, ha terminado la parte del lugar santo del templo llamado los escogidos al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y miren cómo en el templo el lugar santísimo estuvo en el oeste. Y miren cómo el llamado de Cristo de edad en edad ha venido moviéndose del este hacia el oeste hasta llegar al fin del tiempo, en donde llama a todos los escogidos con gran voz de trompeta. ¿A dónde los llama? ¿A dónde llamó a los escogidos de cada edad? A su templo, para
entrar a su templo por medio del nuevo nacimiento y formar parte de ese templo espiritual. Es muy importante saber a dónde es que Dios llama a sus hijos. Es al templo espiritual de Cristo, a su iglesia, para ocupar su posición correspondiente. Y en el fin del tiempo, Él dijo, para el fin del tiempo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Ahora, ¿dónde los junta? Si ya han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde los 7 ángeles mensajeros juntaron a los escogidos de las 7 edades, solamente queda un lugar, el lugar santísimo. El lugar santísimo es el único lugar. ¿Dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde estaba el maná que Dios le dijo a Moisés que guardara en una vasija? Estaba en el lugar santísimo, en una vasija, dentro del arca del pacto. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 2, donde leímos al principio, dice Jesucristo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 2, verso 17 nos habla de algo que corresponde al lugar santísimo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Cuando se habla de maná, se habla de comida espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, de toda revelación divina correspondiente a cada edad y a cada dispensación que sale del mensajero que Dios envía para cada edad o cada dispensación. Porque la boca de Dios son los profetas de Dios. Por eso en Deuteronomio encontramos en el capítulo 18, verso 15, que Dios dice a Moisés, profeta como tú les levantaré de en medio del pueblo. Y encontramos que Moisés se lo da a conocer al pueblo. Y le dice al pueblo que Dios levantará profeta de en medio de sus hermanos. O sea que cuando envía un profeta, lo envía de en medio del pueblo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién está llamado el pueblo a escuchar? Al profeta mensajero que Dios envía para el tiempo en que la persona está viviendo. ¿Por qué? Vamos a ver. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde es que Dios pone su palabra? En la boca de sus profetas. En el profeta enviado para cada edad o para cada dispensación. Cuando envía un profeta, un mensajero para una edad, coloca su palabra, el mensaje correspondiente para esa edad. O sea, no son palabras aisladas, sino el mensaje correspondiente para esa edad. Y cuando envía un profeta para una dispensación, coloca en la boca de ese profeta el mensaje de esa dispensación. Esa es la palabra de Dios colocada en la boca de su profeta, correspondiente para una edad o para una dispensación. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora hay personas que dicen, yo no tengo que escuchar lo que diga un profeta de Dios. Toda persona tiene libre albedrío.
Por eso es que Dios le pedirá cuenta a cada persona por sí misma, o sea, de sus hechos y de sus pensamientos. No solamente de lo que hizo, sino de lo que pensó. Porque para Dios, si lo que pensó era malo y no se arrepintió de lo que pensó, cuenta como si lo hubiera hecho. Así como a Abraham, su fe, lo que creyó le contó, sin hacerlo, así también le cuenta a toda persona. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, como Dios juzga el corazón, ya con lo que la persona piensa, ya Dios hace juicio de esa persona. Bueno, por eso es importante que nuestros pensamientos sean de acuerdo a la palabra de Dios y sean pensamientos de fe, no de incredulidad, de fe en la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos sean de acuerdo a la palabra de Dios, sean buenos pensamientos. Y cuando malos pensamientos llegan a nosotros, entonces echarlos fuera. Y aún decirle a Dios: perdona, Señor, este mal pensamiento que pasó por mi mente y lo permití por algunos segundos. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que no hay ser humano que se escape de la responsabilidad de escuchar al mensajero que Dios envía para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Así es que es muy importante entender esto para que así escuchemos la palabra de Dios correspondiente al fin del tiempo, que es el mensaje correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. En el lugar santo hubo un mensaje, el mensaje del Evangelio de la Gracia, y fue predicado con la luz de Cristo a través de cada ángel mensajero, y de ahí se extendió a través de otros predicadores, de otros ministros que lo recibieron del mensajero de esa edad. Y así la luz se extendió y llegó a todos los hijos de Dios. Así como para el lugar santo hubo un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio de la Gracia, basado en la primera venida de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, y el regreso de Cristo en Espíritu Santo el día de Pentecostés y durante toda la dispensación de la gracia en y sobre cada hijo de Dios. Encontramos que cada ángel mensajero tuvo el mensaje para su edad. Y ahora pasamos al lugar santísimo, y no puede estar un lugar del templo del Señor sin un mensaje. Es el mensaje del maná escondido. Cuando se habla de maná, se habla de revelación divina para una edad o para una dispensación, que viene al mensajero de esa edad y él la comparte con todos los hijos de Dios. Pero cuando se habla del maná escondido, se habla de una revelación escondida. ¿Y cuál es la revelación divina escondida? La cual Dios, a través de los tiempos pasados, no dio a conocer, excepto en profecías, visiones, sueños y
símbolos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa revelación divina? La revelación divina de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el maná escondido, la revelación divina, que en otras edades y dispensaciones no fue dada a conocer a los hijos de Dios en el templo de Dios, porque está representada esta revelación divina en el maná que Moisés colocó en el lugar santísimo. Por lo tanto, para recibir el maná escondido, se tiene que pasar al lugar santísimo, que es el lugar donde está colocado ese maná, en el arca del pacto. Y solamente 2 personas podían entrar al lugar santísimo. Uno era el sumo sacerdote, comenzando con Aarón y luego heredando ese privilegio todos los sumos sacerdotes. Y luego la otra persona era Moisés. Los dos eran hermanos. Ahora podemos ver que al lugar santísimo no podía entrar ninguna otra persona con otro ministerio. Quienes entraban al lugar santísimo estaban representando al templo, al pueblo completo. Ahora encontramos que al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, ¿quién? ¿O quién es los únicos que pueden entrar? Son Jesucristo como sumo sacerdote y también como Rey de reyes y Señor de señores, y Moisés, el ministerio de Moisés, que podía entrar y escuchar y hablar con Dios y escuchar a Dios en el lugar santísimo, donde Él se presentaba y encontramos que en ese lugar estaba el maná escondido. Dice: al que venciere yo le daré a comer del maná escondido. O sea que habrá un vencedor que recibirá el maná escondido de la revelación divina del misterio que los ángeles no conocían y que el Señor dijo que ni el Hijo conocía. Ni el Hijo conocía en aquel tiempo de su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque estaba en la mente de Dios. Y Jesús decía: yo no hago nada sino lo que yo escucho al Padre hacer y lo que veo al Padre hacer. Y yo no hablo nada sino lo que yo escucho al Padre hablar. Pero estas cosas no se las había hablado el Padre, no se las había mostrado el Padre, por lo tanto, Él no las conocía todavía. Ahora, encontramos que siendo estas cosas tan importantes y la promesa es que serían reveladas, se requiere una dispensación y se requiere una edad y se requiere un mensajero y se requiere un pueblo al cual el mensajero luego le dé a conocer esta revelación. Y fue dicho que sería después de las edades de la iglesia. Sería después que terminaran las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, sería después que terminara la etapa del lugar santo
del templo espiritual de Cristo. Entonces se pasaría al lugar santísimo donde está el maná escondido para recibir el maná escondido, la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en donde Cristo se sienta en su trono o trono de su templo espiritual, o sea, de su iglesia, porque el templo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, representa el templo que está en el cielo. Y el lugar santísimo del templo de Jesucristo representa el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Representa el trono. Por lo tanto, todas las cosas del trono que está en el cielo estarán siendo materializadas en el trono del Señor Jesucristo, de su templo espiritual. Estarán siendo materializadas en el lugar santísimo de su templo espiritual. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo promete darle al vencedor del maná escondido. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo aquí el Espíritu de Cristo, que es el que está hablando, pues dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Cristo en Espíritu Santo hablando. Dice: le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Daniel vio una piedra no cortada de manos que salió de la montaña e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Esa es la segunda venida de Cristo. Él es la piedra no cortada de manos, Él es la piedrecita blanca, Él es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora podemos ver que la piedrecita tiene un nombre nuevo, y siendo que esa piedrecita blanca es Jesucristo en su segunda venida, entonces concuerdan las palabras de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean ustedes que Cristo, siendo la piedra no cortada de manos, la piedra del ángulo, la piedra angular, Él dice que tiene un nombre nuevo. La revelación de ese nombre nuevo, todos los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en el lugar santísimo de su templo espiritual, de su cuerpo místico de creyentes, recibe la revelación de ese nombre, que es la revelación del nombre eterno de Dios, la revelación del nombre del Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Es una revelación que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y hemos sido llamados y juntados en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo para conocer todas las cosas que estaban simbolizadas en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Allí tenemos, miren ustedes, dos querubines sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Y luego
también tenemos dos querubines gigantes en el templo que hizo Salomón, colocados en el lugar santísimo. Dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Encontramos que los dos olivos prometidos por Dios para el fin del tiempo son el ministerio de Moisés y Elías, los dos olivos que vio el profeta Zacarías. Y le fue preguntado, y preguntó el profeta Zacarías: Señor, ¿qué son estos dos olivos y estas dos ramas de olivo? Le fue dicho: ¿no lo sabes, Zacarías? Zacarías dijo: no, señor mío, no sé. El ángel le dijo: estos son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Estos son los dos ungidos. Y en Apocalipsis capítulo 11 aparecen los dos ungidos, que son los dos olivos, los dos candeleros, que son los ministerios de Moisés y de Elías repitiéndose. El de Elías repitiéndose por quinta vez y el de Moisés por segunda vez. Ahora encontramos que estos ministerios, cuando se han repetido, han sido repetidos estos ministerios en diferentes profetas. Primero fue en Elías Tibita, ese ministerio dado por Dios. Luego, la segunda vez que se repitió el ministerio que estaba en Elías fue en Eliseo. Por lo tanto, ya Elías en su segunda manifestación se llamaba ¿cómo? Eliseo. O sea, era Elías con un nombre nuevo para su segunda manifestación. Luego, para la tercera ocasión en que se manifestó Elías, fue en otro hombre. Era el ministerio y virtud de Elías por tercera vez con un nombre nuevo para una tercera manifestación o para una nueva manifestación. Fue en Juan el Bautista. El pueblo hebreo estaba esperando a Elías y estaba esperando que viniera literalmente el profeta Elías, el cual se había ido en un carro de fuego, en un platillo volador, y estaban esperando que viniera un carro de fuego, un platillo volador, y trajera a Elías nuevamente para cruzar o preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Pero cuando vino un hombre llamado Juan el Bautista, no entendieron que allí estaba Elías nuevamente en una nueva manifestación, por tercera vez manifestado, y en un nuevo hombre y con un nuevo nombre. Elías en su tercera manifestación tenía un nuevo nombre. Elías se llamaba Juan el Bautista. Era llamado por el nombre nuevo que tenía. Los discípulos, cuando vieron en el monte de la transfiguración a Jesús transfigurado con Moisés y Elías, uno a cada lado, cuando bajaron de allí, le dicen a Jesús: pero Señor, ¿no dicen los escribas, todos estos doctores de la ley, todos estos teólogos, no dicen que es necesario, que es menester que Elías venga primero? Jesús les dice: ya Elías vino y no lo conocieron. ¿Por qué? Vino con un nombre nuevo. Vino el espíritu y virtud de Elías en un nuevo hombre. Cuando Dios dice que vendrá un profeta que ya vino en el pasado, es ese espíritu ministerial en otro hombre con otro nombre. Y dice Jesús: y no lo conocieron. No conocieron que era Elías. Más bien pues decían: ese es Juan, ese es Juan. Pero estamos esperando a Elías, no estamos esperando a Juan. Pero Juan era Elías. Era Elías con su nombre nuevo para la tercera manifestación. Siempre que se cumple la promesa de la venida de un profeta que él ha prometido que vendrá nuevamente, se cumple en un nuevo hombre, y el nombre
de ese profeta que vendría es el nombre que lleva ese hombre. Y aunque es anunciado como Elías, el nombre de Elías para esa ocasión es el nombre que tenga ese profeta, ese mensajero en el cual se cumple esa promesa. Ahora hemos visto a Elías en su tercera manifestación con su nombre nuevo para la tercera manifestación y en un nuevo hombre, Juan el Bautista. Y estaban esperando a Elías y vino y no lo conocieron, dice Jesús, e hicieron de él todo lo que quisieron. Decían, este hombre es un loco, este hombre tiene demonios, porque miren ustedes, no come ni bebe como comen y beben los seres humanos. Come y bebe langostas de esas que se comen la plantación y miel silvestre. Y pensaban que era un loco que estaba poseído de espíritus malos, y sin embargo estaba poseído del espíritu y virtud de Elías, poseído del espíritu de Cristo de Dios. Y no lo conocieron, no conocieron el espíritu ministerial que estaba en él, y estaban blasfemando de ese espíritu que estaba en él. Jesús dijo, ya vino y no lo conocieron, porque es que como los discípulos estaban esperando la venida del Mesías, y ahora ven a Jesús allí con ellos, ven el Mesías con ellos, ven el Mesías allí, lo ven que se transfigura en el monte de la transfiguración allá, su rostro como el sol, ven a Moisés y Elías allá. Ellos piensan que algo extraño está pasando. Quizás pensaron ahora, de un momento a otro, Elías que vimos en el monte de la transfiguración va a aparecer por aquí. Pero Jesús les dice, ya vino, y ustedes ni ellos mismos lo habían conocido bien. Ellos sabían que Elías tenía que venir, pero ellos tenían al Mesías, porque ya Elías había venido y los había preparado, diciéndole que después de él, el próximo profeta sería el Mesías. A ese era al cual Juan le estaba preparando el camino. Ahora podemos ver que los discípulos de Jesús, luego de estar en el monte de la transfiguración, quisieron que en ellos se materializara lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración. Vieron a Moisés a un lado y a Elías a otro lado del Señor Jesús, y después cuando bajaron le dicen a Jesús, Jacobo y Juan, nosotros queremos una cosa. ¿Cuál es? Le pregunta Jesús. Que en tu reino el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea que ellos querían aquella misma posición que vieron a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, sabiendo que aquello era una visión, que aquello era lo que en la venida del Hijo del Hombre en su reino se estaría materializando. Y ellos desde ya querían esa posición. Jesús le dijo, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo he de beber y de la muerte que yo he de tener? Sí, podemos. Porque cuando uno quiere una bendición de Dios, no puede estar buscando las cosas que le imposibilitan obtener esa bendición, sino tiene que ver las cosas desde un punto de vista positivo. Y yo admiro esa actitud positiva de Santiago y Juan. Jesús les dice, ¿pueden ustedes? Sí podemos. Jesús les dice, sí que ustedes pueden. Porque cuando uno dice, sí puedo, Jesús dice, sí que ustedes pueden. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda es lo que no pueden. ¿Por qué? Porque no es mío darlo, sino
a aquellos a quienes está ordenado por Dios. O sea que esa posición existe para ser materializada en el reino de Dios y será dada a alguien. Jesús dijo, no es mío darlo, sino ¿a quién? No a ustedes, sino a aquellos a quienes está ordenado. Y allá en el monte de la transfiguración esa posición correspondía ¿a quién? A Moisés y Elías. Ahora, esa es la posición que muchos han querido, pero esa es la posición que él promete aquí. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. Lo que Juan y Jacobo querían. Nosotros queremos estar uno a cada lado, Pero ahora Jesús dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que esta posición, Él dice que la dará al que venciere. Ahora, esta bendición es una bendición con la cual la adopción es materializada en esa persona. Para el cumplimiento pleno de esa promesa se tiene que estar en la edad del trono, y esa es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y cuando se habla de sentarse en el trono, se habla de darle todo derecho, poder y autoridad sobre su herencia. Y vamos a ver si hay una promesa así. En San Mateo capítulo 24, verso 45, vamos a decir por aquí, luego lo rectificamos. 24, 45 podemos. 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia del Señor Jesucristo, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Y cuál es el alimento? La palabra, el mensaje de Dios para ese tiempo. Ahora, ¿cuál es ese siervo fiel y prudente? Porque Dios tuvo 7 mensajeros en la casa, en su casa, pero en el lugar santo. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, para hallarlo haciendo así, pues tiene que estar ministrando en ese tiempo de la venida del Señor. Es el mensajero que esté vivo, ministrando la palabra, el mensaje, dándole el alimento espiritual al pueblo en ese tiempo, en esa edad y dispensación de la venida del Señor. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá, ¿para qué? Para que los administre. Por eso, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Para qué? Para que administre los bienes de su Señor. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, sentado en el trono del Señor, estará el vencedor. Estará el siervo fiel y prudente del tiempo de la venida del Señor. Por eso es que la promesa de Apocalipsis capítulo 22, verso
o 21, verso 7, tiene todas las demás promesas reunidas ahí. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea que no, tampoco es cualquiera, tiene que ser un hijo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No hasta la primera edad o hasta la segunda, sino hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? El tiempo de la siega. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y es por medio del ministerio de Apocalipsis capítulo 11 que esta promesa se convierte en una realidad en este planeta Tierra. Ahora, ese es el ministerio de todos los ministerios que Cristo ha manifestado. Ese es el ministerio que en el fin del tiempo es adoptado en el reino de Dios. Son los ministerios de Moisés y de Elías, y es el ministerio de Elías en su quinta manifestación, con su nombre nuevo para esa quinta manifestación, y su instrumento o velo de carne nuevo para esa quinta manifestación. Y es el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, con su nombre nuevo para esa segunda manifestación, y con su velo de carne nuevo para esa segunda manifestación. Y así es como para el fin del tiempo estos ministerios estarán manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el precursor de la segunda venida de Cristo, cuando habló de Moisés y Elías, él habló de ese espíritu ministerial de Moisés y Elías, y dijo que el de Moisés sería manifestado 2 veces y el de Elías 5 veces, y que en la quinta manifestación de Elías vendría con Moisés, no vendría solo. Ahora dice: cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, lo guiará igual como a Elías. O sea que es el espíritu ministerial de Elías. Ahora sigue diciendo: así será su espíritu, porque así ha sido cada vez que ha venido. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8. O sea, hallamos a quién? A Moisés. Hallamos el espíritu ministerial de Moisés en Apocalipsis, ¿qué? 22, 8. Y Apocalipsis 22, 8, ¿qué es lo que hallamos? Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Eso es el espíritu ministerial de Moisés en el ángel del Señor Jesucristo para el fin del tiempo.
Ese es el espíritu ministerial de Moisés por segunda vez en el ángel del Señor Jesucristo que le dio a Juan el apóstol la revelación apocalíptica. Y es también el espíritu de Elías en el ángel del Señor Jesucristo por quinta vez, para así dar testimonio de estas cosas. Y así, miren ustedes, la promesa de Jesús, de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice, al final de ese verso 1, dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese que habla es Cristo en Espíritu Santo, y su voz es como una trompeta. Dice ahí mismo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, donde quiera que esté el Espíritu de Cristo hablando estas cosas, estará revelando las cosas que deben suceder, y estará en forma de trompeta, o sea, esa trompeta final o gran voz de trompeta, porque una trompeta significa o representa la voz de Dios, la voz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La voz de Cristo como una trompeta dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y ahora, cuando las da a conocer, lo hace por medio de su ángel mensajero, porque es en su ángel mensajero que el Espíritu de Cristo habla, da su mensaje final con esa voz, como de trompeta o gran voz de trompeta o trompeta final. Es la voz de Cristo dándonos el mensaje final, el evangelio del reino, y revelándonos todos estos misterios de las cosas que deben suceder pronto, que están prometidas en la Escritura, y dándonos a conocer el misterio más grande de toda la Biblia, el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Es el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, en su ángel mensajero, dándonos su mensaje final. El ángel del pacto Jesucristo, en su último velo de carne. Pues usó 7 ángeles mensajeros, 7 velos de carne, usó también a los apóstoles, y en el Antiguo Testamento usó un sinnúmero de profetas también. En cada manifestación, las personas veían un hombre, pero los escogidos veían a Dios dentro de ese hombre, llevando a cabo esa obra. Así es que, para el fin del tiempo, tenemos la promesa más grande, la promesa de la manifestación de Cristo, del ángel del pacto del Espíritu Santo, en su ángel mensajero, en donde Cristo se revela a su pueblo, y lo hace como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para así darle la fe, para ser transformados y raptados a todos los escogidos de Dios. Porque la fe del rapto está basada en lo que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 hablan. ¿Y qué es lo que hablan? Lo que hablan es la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y con el conocimiento de ese misterio que estuvo oculto por miles o millones de años, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, obtiene la fe, la revelación
para ser transformada y raptada. Así está prometido y así tiene que ser materializado en este tiempo final, en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. Por eso es que para este tiempo final nosotros tenemos las bendiciones más grandes que Él ha prometido. Y todos juntos pronto seremos transformados y luego raptados y estaremos recibiendo los galardones en la cena del Cordero. Y luego de pasada la gran tribulación, regresaremos a la tierra y reinaremos con Cristo 1000 años. Y luego por toda la eternidad. Así es que la bendición que nos ha tocado a nosotros en el templo de Dios, en el templo del Señor Jesucristo, es la más grande, porque es la bendición que está en el lugar santísimo. Ahí tenemos el misterio del templo del Señor Jesucristo, para, conforme a la promesa divina, ser abierto ese misterio en el fin del tiempo. Así como fueron abiertos en el lugar santo los misterios correspondientes a cada etapa, a cada edad, durante la dispensación de la gracia. Y ahora nos ha tocado a nosotros en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo. La bendición le ha caído como territorio a la América Latina y al Caribe y a sus habitantes. Es una bendición tan grande que es inconcebible a la mente humana, pero es la bendición que Él ha prometido para que se materialice en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, en su templo espiritual, todo lo que está en el trono de Dios. Por eso es que Cristo toma el libro de la redención, el libro de los 7 sellos, que está en el cielo, en la mano del que está sentado en el trono, lo toma, lo abre y lo trae a la tierra. Lo trae a la tierra a la edad del trono, a la edad de la piedra angular. Lo trae del cielo, tomado del trono, a su trono, en su cuerpo místico de creyentes. Hemos visto el misterio del templo del Señor Jesucristo. Y hemos visto que somos piedras vivas. Somos parte del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y la parte más importante, la del lugar santísimo, donde se materializan todas las cosas que están en el trono de Dios. Para la próxima ocasión espero poder hablar acerca de las columnas del templo, esas columnas que hizo Salomón y las colocó en el pórtico, o sea, en la entrada del templo, para que veamos un cuadro claro de lo que Él materializará en su templo espiritual. Pues la promesa fue: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Eso lo vamos a dejar quietecito ahí, ya que es un poquito, ya nos pasamos del tiempo, un poquito del tiempo que yo pensé que podíamos platicar para ver estas cosas del templo espiritual de Cristo, pero mañana continuaremos hablando algunas cositas, porque todo lo que Dios hará en el fin del tiempo lo hace en y desde su templo, desde su y en su iglesia, lo materializa ahí y de ahí sale manifestado y dado a conocer. Ahora que hemos visto el misterio del templo del Señor Jesucristo,
podemos ver quiénes somos nosotros en este planeta Tierra. Somos el templo del Señor Jesucristo. Y del templo del Señor Jesucristo, la parte del lugar santísimo. Por eso estamos viviendo en el oeste, en el continente americano. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, nos bendiga y materialice en todos nosotros las bendiciones del trono de Dios. Las bendiciones prometidas para el occidente del templo del Señor Jesucristo. Las materialice en ustedes y en mí también. Son grandes las bendiciones para ustedes y para mí también. Así es que no pierdan esas bendiciones. Son para ustedes. Y las bendiciones no se pueden dejar perder. El que deja perder las bendiciones de Dios después se queda sin nada. Es lo único que es eterno: Dios y sus bendiciones. Y nosotros al recibirlo. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y platicar con ustedes acerca del misterio del templo del Señor Jesucristo. Hemos visto que ese templo somos nosotros. Y Él sigue llamando a sus hijos. Los sigue llamando para formar parte de ese templo espiritual. Cada día está añadiendo a su templo espiritual, a su iglesia, los que faltan. Les abre el entendimiento cuando escuchan el mensaje y dicen: pero si esto yo lo entiendo, y esto era lo que yo estaba esperando. Claro que lo estaba esperando. Si Dios lo envió a este planeta Tierra para que lo recibiera. Dios lo envió a este planeta Tierra para este tiempo final, para ser parte de su templo espiritual. Nadie lo tiene que obligar a usted a creer, porque usted cree del alma, de todo corazón. Y entonces dice: esto era lo que yo estaba esperando. Claro que sí. Pues para esto hemos venido a este planeta Tierra y debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este planeta Tierra, para ser parte de su templo espiritual, nacer en Él y ahí crecer y recibir todas las bendiciones de Dios en el templo espiritual de Cristo. Bueno, nosotros mismos, cada uno de nosotros, éramos un misterio, porque cada uno de ustedes se preguntaba, y yo también, y todos nos preguntábamos: bueno, ¿y de dónde hemos venido nosotros? Antes de estar en estos cuerpos, ¿dónde estábamos? ¿De dónde hemos venido? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y después que terminemos aquí, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué será de nosotros después? Pero ya todas esas preguntas han estado siendo contestadas. Y hemos visto que estamos aquí para ser parte del templo espiritual del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y a mí también. Y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje que Dios nos ha dado en esta noche. Ha sido un mensaje completo. Creo que el hermano William nos ha llevado por toda la escritura y las etapas,
del templo la hemos visto todas consumadas, desde la primera, la segunda y la que nos corresponde en este tiempo. Estamos muy felices en ser parte de ese templo del Señor Jesucristo. Esa gran obra, ese templo que está haciendo el Señor Jesucristo, que ha estado haciendo, ya está en la última parte. Ya cuando se concluyó el templo de Salomón, entró la gloria de Dios allí completa y certificó toda esa obra. Bueno, gracias a Dios por esto, que ha sido algo muy hermoso, muy glorioso. Mañana a las 10 de la mañana continúan las actividades, será allí en la base, y después tendremos actividad a las 6 en Trébol, que continuaremos mañana, y del domingo igual. Vamos aprovechando al hermano William en lo máximo. Y para los que quieran el resto del programa, el lunes tendríamos actividades en Buga y en Tuluá. Ya el martes sería en la Tebaira y Armenia, que vamos a tener que tenerlo así para poderlo aprovechar bien. Y así seguimos después en Pereira, y continuaremos. Vamos a aprovechar bien la presencia de nuestro hermano William con nosotros en estos días. Muchísimas gracias. Voy a dar al hermano Mauricio para que él les confirme todos los anuncios. Y gracias a Dios por este mensaje tan glorioso. Doy gracias a Dios también por el hermano Mauricio, que Dios lo bendiga grandemente, lo siga usando poderosamente. Y oren por el hermano William para que él siga trayéndonos esa palabra en estos días, que Dios lo mantenga sano y fuerte en todo este recorrido, porque de Colombia seguimos Ecuador, después Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, y es un recorrido fuerte, y sabemos que el Señor, que lo ha llevado otras veces y lo ha traído bien, esta vez también lo hará. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Yo creo que ha sido una bendición muy grande haber escuchado al hermano William, y todo lo que él nos ha dicho ha significado mucho para nuestras vidas. Creo que eso ha quedado guardado en nuestro corazón, y yo me siento muy feliz por haber oído esa palabra, porque sé que solamente Dios la puede hablar. Quisiera que tomáramos asiento un instante. Tenemos un orden en la congregación en que nadie se para de este lugar ni hace desorden cuando termina el mensajero, sino que nos quedamos en orden como un pueblo de Dios. Jamás el pueblo de Dios ha sido desordenado. Entonces, quisiera que ahora que nuestro hermano William y el hermano Miguel van a salir, estemos en perfecto orden para que eso suceda. Vamos a estar mañana a las 10 en la congregación del hermano Álvaro Zúñiga. En la noche a las 6 no podemos estar en el Trébol porque es un lugar pequeño y solamente deben estar ellos en su congregación. Pero nosotros vendremos aquí por vía telefónica, escucharemos el mensaje. Y el domingo a partir de las 8 estaremos en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Es un auditorio donde caben muchas personas y podemos invitar a otros. Todos tenemos el deber de trabajar, y el domingo iremos al auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Queda en la calle Quinta con carrera 60. En el bloque amarillo hay unas palabras grandísimas que dicen: la sabiduría es mejor que el dinero. Así que ya sabe. Y estaremos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que están todos invitados el domingo al auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Yo creo que nadie se queda en casa, sino que todos iremos con nuestras familias a escuchar la trompeta final. Así que toda la congregación debe ir con su familia. Nos encontraremos el domingo a las 8 en punto. Si puede llegar un poquito antes, mejor, para que todo esté en orden a la hora de empezar el mensaje.
Habrá transmisión para toda la América Latina y eso pues es maravilloso. Hasta de pie para despedir, hermano. En completo orden, por favor.